del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, que como ya sabéis, en la misma carta lo dice, tuvo muchos deseos de ir más de una vez, una y otra vez, dice ir a ver a los hermanos allí, pero dice que Satanás los estorbó. Finalmente fue Timoteo, trajo buena noticia que animaron al apóstol. Y escribe esta epístola que en los 5 capítulos hay mención a la venida del Señor y por eso he estado leyendo esos versículos. Y vamos a leer ahora, aunque esta carta fue estudiada aquí, justo antes de la pandemia, nos encontró la pandemia estudiando esta epístola, casi la estábamos terminando. Entonces, vamos a leer el capítulo 5, versículo 23. Hay una serie de exhortaciones del 12 que tienen que ver con la iglesia, etc. Todos tienen que ver con los creyentes, por supuesto, las exhortaciones. Por ejemplo, el 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. El 17, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Termina la epístola con estos saludos finales, hermanos, y peticiones. Hermanos, orad por nosotros, dice Pablo, orad por nosotros. Incluye a quienes le acompañan. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Y el 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. En la gracia sea, dice, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quisiera, en el tiempo que tenemos, por lo menos, rescatar algunas de las exhortaciones o verdades que aquí aparecen. Y hay 2 de ellas que tienen que ver exclusivamente con lo que Dios es, cómo se ha revelado las Escrituras y cómo nosotros debiéramos apreciar mucho más sus atributos. Y aquí hay 2 atributos tremendamente conocidos, creo yo, pero al cual debiéramos aferrarnos en una forma más continua. El primero de ellos se habla de él en el versículo 23, el Dios de paz. Y en el versículo 24 se habla de su fidelidad. Fiel es el que os llama. Tenemos un Dios que es un Dios de paz, ya explicaré un poquito más, y tenemos un Dios que es fiel. Y creo que tenemos que aferrarnos a aquello que es Dios realmente para nosotros. En este tiempo que vivimos tan difíciles, con tantas complicaciones, ¿cuánto más debiéramos echar mano o aferrarnos a estas verdades de que Dios es el Dios de paz y de que Dios es un Dios fiel? Y nosotros podemos ser infieles, pero Él jamás dejará de ser fiel. Su fidelidad, y cantamos a veces de la fidelidad de Dios. Y también quisiera hablaros de la exhortación que hay a todos los creyentes en Cristo, en particular aquí. Es cierto, fue para la iglesia en Tesalónica. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación tiene que ver con nuestra santificación. Nuestra santificación hasta que el Señor venga, porque está relacionada la santificación, está estrechamente relacionada con la venida del Señor. ¿Relacionada en qué sentido? Que entonces, viniendo el Señor a buscarnos, bueno, ya esta exhortación no será necesaria porque estaremos en su presencia. Pero mientras estamos en este mundo, Dios nos exhorta a que nosotros podamos llevar vidas, como dice aquí, todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor.
Y la última, la número 4, que a ver si alcanzo a mencionar un poquito, no es tan larga, yo creo que sí. El apóstol dice en el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y esto tiene que ver con la lectura de la palabra del Señor. Así que, primero que nada, el Dios de paz, el Dios de paz. En contraste con al principio del capítulo 5, en algún momento se estudió aquí, en el versículo 1, por ejemplo, el versículo 2 dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Así, lo que el apóstol está haciendo es contrastar la paz que el mundo da con la paz que él da. El Dios de paz, comparado con, no hay comparación, pero comparado con un mundo que ofrece paz y seguridad, que no hablando solo de nuestro país, pero en general hablando de todos los países del mundo, en la mayoría, sobre todo cuando hay elecciones, que ofrecen mucho. Bueno, la gente, si le preguntan, ¿qué desea usted? Bueno, yo deseo vivir en paz. Yo deseo tener seguridad. Son dos de los términos, tal vez, de los cuales más hemos escuchado en este último tiempo. Y no solo aquí en Chile, en todos los lugares, tal vez muchos lugares del mundo. Una de las cosas que el hombre desea, que la persona desea en general, en la mayoría, decimos, queremos tener un país en paz. Queremos tener un país donde haya seguridad. No especificamos mucho, pero nuestras oraciones, yo otra vez las he escuchado, Señor, danos un país que viva en paz, danos un país seguro donde vivir, etc. ¿Quién no anhela eso, verdad? Pero esos son los anhelos de todo corazón humano, de vivir en paz. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque en el mundo romano, el imperio romano, su eslogan, por así decirlo, su propaganda, su eslogan, es que ellos aseguraban paz para todos los que estaban bajo su imperio, paz y seguridad, paz. Por eso que el apóstol echa mano aquí, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De hecho, cuando aparezca aquel hombre inicuo, una de las cosas que más va a prometer va a ser paz y seguridad. Va a prometer paz y seguridad a Israel, va a firmar un tratado con ellos, comprometiéndose a la paz y a la seguridad. Así, el hombre más poderoso que jamás haya existido en el mundo va a ofrecer eso primero a Israel, pacto que romperá en unos años más. Así que paz y seguridad iba a decir, es un deseo grande y normal, creo yo, de todo ser humano. Queremos vivir en paz en el hogar, queremos vivir en paz en el vecindario, queremos vivir en paz en un país tranquilo, etcétera, seguro, ¿verdad? Pero no hay paz y no hay seguridad. Ahora, ¿esto a qué me refiero? Todo tiene que ver con nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Pero hay una paz que no depende del hombre. Hay una paz y seguridad que no depende, que no la da el hombre, porque no la puede dar. Y es Dios. Así, aquí hay un título o un atributo preciosísimo de nuestro gran Dios, que se le llama, el apóstol le dice, el Dios de paz, el Dios de paz, que es describe la paz, describe a Dios como el dador de paz, pero es un Dios que los creyentes no, es una paz que está en nosotros, que es eterna. Tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo, pero no solamente tenemos paz con Él, ya no somos enemigos de Él, hemos sido reconciliados mediante el sacrificio de Cristo,
No hay ningún problema, no hay ningún problema entre Dios y nosotros. Vivimos en paz con Él, tenemos paz para con Dios. Pero la paz a la que aquí se refiere es a la paz que tanto necesitamos diariamente en nosotros mismos, no solo en nuestro entorno, no solo que tengamos un país en paz y con seguridad, sino que nosotros en medio de tanta vicisitud, en medio de tantas en calamidades o tragedias, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanto dolor, ¿qué necesitamos nosotros? Aferrarnos al Dios de paz. Y nos perturbamos, ¿verdad? Y pensamos, y tanto pensar hacemos que el problema sea más grande. Hacemos más grande tal vez la dificultad. La dificultad está. El asunto es cómo yo enfrento esa dificultad. Entonces me aferro a Dios y le digo, Señor, en realidad, aunque tú no quites la dificultad, lo que yo quiero es vivir en paz, tener paz en mi corazón, confiando plenamente en ti, de que muy pronto mi Señor viene, que tu Hijo viene en busca mío, y entonces ya pasarán todas estas situaciones, todas estas cosas, y no estoy minimizando el problema suyo, no estoy minimizando ningún problema. Todos nosotros hemos vivido algún tipo de dificultad en nuestra vida, y si no en nosotros mismos, a nuestro alrededor, en nuestros queridos, ¿verdad? Y todo eso no somos como dicho tantas veces, no somos de fierro, somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, tenemos un corazón, etcétera, y no todos respondemos exactamente igual a los problemas. Así, hermanos y hermanas queridos, esta primera, no tanto como exhortación, pero quizás un recordatorio, es a aferrarnos a nuestro Dios de paz. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo idea. Pero antes yo me preocupaba del mañana y del pasado mañana y de la próxima semana y del próximo año y de todo y de todos. Pero entonces leo los evangelios y escucho a mi Señor decir, por ejemplo, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? Cada día trae su propio afán. Y lo vimos el otro día en nuestra lectura diaria por la mañana, hace poquito, y una vez más encontramos con la lectura de cuando el Señor dice, mirad las aves del cielo, las aves del cielo. No trabajan, ¿verdad? No guardan en granero, pero el Señor las alimenta. Así que miro un gorrión que llegan a la casa o otros pajaritos que llegan y digo, el Señor está cuidando a esa ave. Y el Señor dijo, vosotros valéis mucho más que miles o millones de pajarillos o pajaritos. ¿Por qué os preocupáis de vuestro cuerpo? Etcétera, etcétera. Ya conocéis esas palabras del Señor. Y por supuesto conocéis cuando el Señor habla a sus discípulos en su oración sacerdotal así llamada en Juan 17 o antes, un poco antes, y el Señor dice a su discípulo en el aposento alto, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces dice, no tengáis miedo. Yo, dice él, la paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es la que el mundo da. El mundo te puede dar paz, sosiego desde el económico en algunos casos o de otro tipo, pero la paz de Dios, el Dios de paz, su paz, es la que realmente va al interior de todo nuestro ser para mirar las dificultades y los problemas confiando en Él. Que el Señor nos ayude en ello. Y lo segundo que quería decir del Señor, que Él es fiel, porque dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Y eso significa que lo que Él prometió a Israel le hizo muchas promesas. Dios es fiel. Cantamos de la fidelidad de Dios, como dije antes. Yo puedo confiar en Dios. Si Dios me prometió
una salvación eterna. Si yo confiaba en su Hijo, yo creo que Él va a cumplir su palabra. Si Él me prometió cuidarme, tengo que confiar en Él. Pero ¿y por qué tengo tantos problemas? Sí, pero Él prometió estar conmigo. Y él también me exhortó, me enseñó a que todas mis cargas las pusiera delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces tengo que aferrarme a su palabra, confiar en Él, y eso es porque Dios es fiel. Yo puedo ofrecerle algunas cosas a alguien, los padres pueden ofrecerle algo a sus hijos, y a veces no se puede cumplir. A veces hay alguna dificultad, sabe que no voy a poder cumplir contigo. Yo tenía que viajar a Santiago para algo especial y sentí tanto avisar que no podía ir. No era algo de familia, de unos hermanos. Y me dio una pena muy grande. Y le dije, tengo una pena muy grande, pero he tomado una decisión de que ni mi esposa ni yo estamos en condiciones de viajar mucho. Entonces, pedí la disculpa del caso. No voy a cumplir mi palabra. Eso es triste, ¿verdad? Es una pena. Pero Dios no es así. Porque claro, Dios no tiene las dificultades que tenemos los seres humanos. Y nosotros podemos enfermarnos de un rato a otro y no podemos cumplir. Quizás lo que habíamos prometido o de alguna manera dijimos, sí, mira, haré todo lo posible por estar, cuenta conmigo. Pero a veces no es posible. Dios es fiel, sí. Y su fidelidad tiene que ver con que Él va a cumplir todas sus promesas sin faltar ninguna. Y entonces vamos a ir a una exhortación para los creyentes. Aquí en el versículo 23. Y el Dios de paz. Ahí comenzamos. Y el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Todo vuestro ser. Este es el único texto en la Biblia donde algunos tal vez se aferran para describir que el ser humano es tripartito, o sea, somos espíritu, somos alma y cuerpo. En todo caso, es el único texto que aparece y puede estar bien para algunos, puede que algún escritor diga, bueno, este no es base suficiente, pero de alguna forma nosotros tenemos un cuerpo, sabemos que hablamos de nuestra alma y también hablamos de nuestro espíritu, así que son parte constituyente nuestra, pero sin introducirnos ni escarbar en aquello, no sabría describirle qué es lo que es el espíritu, a lo mejor no sabría describirle muy bien lo que es el alma, soul, el alma, que es la persona, tal vez la misma persona, que habitamos un cuerpo, que ocupamos esto que ustedes ven, que no sé, 70 y tantos años atrás no tenía los problemas que tiene ahora, y 50 años atrás tampoco, y tal vez 40 años atrás tampoco, pero ahora tiene varios problemas. Este es el cuerpo que el Señor me dio, y con él he andado durante 75 años. Entonces, el apóstol está diciendo a la iglesia, a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz, Él os santifique por completo. Alguien dirá, pero ya soy santo. Escribe a los Corintios y dice, a los santos que estáis en Corinto, sí, soy santo. Sí, Dios me ha declarado, así como me declaró justo, también Dios me ve santo en su Hijo. Pero no soy santo, no llevo una vida santa como debiera, a la perfección, ¿verdad? Entonces allí viene el vocablo. Un vocablo es santidad, es sustantivo, pero entonces viene esto de la santificación. Y la santificación es algo constante, algo continuo, algo diario, que el creyente debe ir tras ella, pero no está solo en esta tarea.
Hermanos en Cristo, ¿quién no quiere llevar una vida más santa? ¿Quién no desea? Por amor al Señor, por amor al Señor, por gratitud a su Salvador. ¿Quién de nosotros no quiere ser más santo en nuestra vida? El Señor hablaba en otras palabras mientras estuvo aquí. Bueno, el mandamiento está claro. Sed santos, ya dijo Dios a Israel, sed en la antigüedad, sed santos, porque yo soy santo, sed santos. Y Pablo, el apóstol Pedro, toma estas palabras y escribe a los creyentes y le da la exhortación, sed santos, porque santo es Dios, Dios es santo, y yo tengo que ser como Él. Pero eso no es fácil, ¿verdad? En un mundo que vivimos rodeados, presionados por tanta maldad, y a citar al Señor nuestro admirable en su sabiduría, enseñando en una forma tan simple como ya cité, hablando de las aves del cielo o de los lirios del campo, etcétera. Después el mismo Señor está hablando de que si vuestro ojo o si vuestra mano, bueno, córtala, esa es la de ti. O sea, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a estos elementos que componen nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Tenemos el habla, tenemos una lengua que a veces cuesta a lo mejor controlarla. Tenemos oídos y no debiéramos oír ciertas cosas. Tenemos una vista que también va disminuyendo en algunos de nosotros, pero también a veces está mal usada, ¿verdad? El Señor tenemos nuestras manos y nuestras manos no son usadas siempre para hacer el bien. Así usted puede mirar todo nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo griego hablaba del cuerpo en una forma muy despectiva, como una carga inservible, etcétera, etcétera, inservible. Pero increíblemente, y también a veces los creyentes dicen, en realidad lo más importante no es este cuerpo, lo más importante es lo que hay en mi corazón, lo que yo siento por mi Señor. No, note usted la fraseología usada por Dios en la escritura de Pablo. El Señor dice, y todo vuestro ser, todo, ya sea espíritu, alma o cuerpo, todo vuestro ser, todo lo que sois vosotros. Otra traducción dice, todo lo que son ustedes, todo lo que soy yo, todo sea guardado, irreprensible. Irreprensible significa sin reproche. ¿Y por qué tiene que ser guardado, irreprensible? Bueno, Dios me guarda, pero no puedo cruzarme de brazos, no, Dios me guardará. Pero yo no puedo tentar al Señor. El Señor, es cierto, no puede ser tentado, pero no puedo someterme a tentaciones que no tienen ningún sentido esperando que Dios me salve de ella o me libre de ella. Por tanto, recae en mí la responsabilidad de cuidar lo que miro, de cuidar lo que oigo, de cuidar lo que hablo, de cuidar por dónde ando, de cuidar, etcétera, lo que estoy leyendo, etcétera. En fin, yo soy responsable delante de Dios. Por eso que el apóstol dice a los romanos, tan conocido pasaje en el capítulo 12, y el apóstol les escribe que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ofrezcáis qué? Cantamos un himno que yo pedí al final, dice, ¿qué puedo darte en mi corazón? Y yo cuando leo esa estrofa, no me gusta la estrofa mucho, pero está ahí. ¿Y por qué no me gusta? Porque dice, bueno, no tengo nada que ofrecerte, etcétera, solo mi corazón. No, eso no es cierto. Tenemos mucho más que ofrecerle a Dios. Le decía ayer a un joven, una señorita que conozco de muchos años, y aprovecharon un poquito la ocasión, me preguntaron algunas, iba a decir pidieron consejo, pero no, algunas preguntas y en su relación. Entonces conversando con ellos, yo le decía exactamente un poco de que en realidad nosotros somos, primero que nada, dependemos del Señor en todo, es cierto, pero nosotros somos responsables, responsables.
me hicieron una pregunta que hoy día me levanté con ella y sigo pensando, y la definición que le di creo que fue incompleta, pero no le voy a decir qué pregunta es. Entonces, pero me alegro mucho cuando la juventud puede acercarse a algún hermano o hermana y pedir algún consejo respecto a la vida que estamos llevando aquí. Estamos sujetos a un cuerpo que nos complica muchas veces. Estamos sujetos a toda una generación. Bueno, ya el apóstol le llamaba una generación maligna y perversa. ¿Se imagina si Pablo viviera hoy? ¿Cómo llamaría esta generación? Donde no hay ningún respeto por la vida de los demás, etcétera, etcétera. Pero la iglesia es diferente. El creyente marca una diferencia fuerte en su medio, en su trabajo. El creyente es el hombre a quien no solo su jefe, sino todos sus compañeros pueden confiar ciegamente en él, porque él jamás, ese hombre creyente o mujer creyente, jamás se los va a engañar. El creyente en Cristo, como me dijo una vecina, un ícono, un creyente en Cristo está allí para ser ejemplo de los demás, en responsabilidad, en todo, en una vida limpia y pura. ¿Por qué? Porque el Señor le dice que sea santo, porque yo soy santo. Aquí lo interesante es que dice que Dios os santifique, pero eso no significa que si yo no llevo una vida santa, es porque Dios no me está santificando. No, yo tengo que aferrarme a que con el poder de Dios puedo llevar una vida santa. Es Él el que me va a ayudar, pero tengo que depender de Él, tengo que orar a Él, tengo que decirle a Él mis debilidades, tengo que decirle a Él mis puntos flacos para que Él me resguarde. Tengo que estar consciente, conocerme a mí mismo y estar consciente, en realidad, Señor, yo no puedo, solo no puedo. Señor, necesito tu ayuda, necesito tu poder. Y dice el versículo, y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser sea guardado irreprochable. Cuando venga el Señor, ¿qué nos hallará haciendo? La gran pregunta que usted ha escuchado más de una vez. ¿Dónde estaré? ¿En qué estaré pensando? ¿Qué estaré haciendo? El Señor viene. Y esto hace mención a la venida de nuestro Señor, que puede ser en cualquier momento. Que el Señor nos halle haciendo así, como dice la Escritura. Que el Señor nos halle siendo fiel y absolutamente temeroso. Que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios. Finalmente, porque ya la hora nos alcanzó. Lo último, bueno, versículo 23, usted puede leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. No se olvide, con este cuerpo vamos para todas partes, no lo podemos dejar en casa. Este cuerpo lo vestimos, lo alimentamos, etcétera, etcétera. Así que el cuerpo es parte importantísima de nuestra existencia en este mundo. Versículo 26, perdón, el 27 es el que quiero. Os conjuro por el Señor, aquí hay como una petición especial, que es la petición especial a las creyentes de Tesalónica, que esta carta, la que está terminando de leer, como último, final, como despedida, pero es una petición al final. Os ruego, por favor, les pido, os conjuro delante de Dios, delante del Señor, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos. Y ahí está, somos santos, sí, pero somos exhortados a llevar vida santa, sea leída o se lea a todos los santos, hermanos, a todos los santos, hermanos. La iglesia está compuesta por santos, hermanos. Y la exhortación del apóstol, cuando recibieron la carta,
quienes la hayan recibido, los ancianos de la iglesia tal vez, yo les ruego o les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los. ¿Por qué están haciendo esa petición? Bueno, número uno, no hay imprenta, no había imprenta. Esa carta era única, no había otro ejemplar. No creo que el apóstol haya hecho copias. No había manera de copiar solamente a mano, ¿verdad? Y se copiaban cuando se gastaba el pergamino, ya se gastaba, había que escribir otra, o antes tal vez. Entonces, ¿cómo leerla? Y aparte de eso, agréguele que la gran mayoría no eran tal vez personas que supieran leer. Así que el analfabetismo antes era mucho más fuerte. Y vosotros lo sabéis, aún en nuestro país, 50 años atrás o algo así. Y yo conocí personas creyentes que no sabían leer, pero no era impedimento para que ella escuchara la palabra del Señor. ¿Dónde? En su iglesia. Así, hermanos, tenemos aquí una exhortación. Creo que somos exhortados en forma personal a que leamos. Yo creo que todos nosotros tenemos más de una Biblia en casa. No podemos quejarnos de que no haya Biblias. Hay Biblias muy económicas, hay Biblias más caras, etcétera. Han salido muchas versiones y uno se entusiasma y yo me compré una también. Entonces ya todo, quiero ver, sale una nueva Biblia y la compran, etcétera. Así que no podemos quejarnos que no tengamos la palabra de Dios con tanta comodidad. Y no solo eso, usted la tiene en su celular, yo la tengo en mi celular y en varias versiones, ¿verdad? ¿Hay alguna por así decirlo, excusa para no leer la palabra de Dios en forma privada en casa, una lectura diaria? ¿Alguna excusa? Digo excusa, iba a decir motivo tal vez, pero quizás son excusas. En la mañana temprano o en la noche, no sé, algún momento de tiempo usted puede leer la palabra de Dios. Pero aquí la alusión es, os conjuro os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Veo otra cosa allí, que en realidad el apóstol está preocupado de toda la iglesia, que toda la iglesia lea lo que él está escribiendo, no porque él lo escribió, sino porque son exhortaciones, es enseñanza divina. Y él quiere que todo creyente en Cristo, todo hijo de Dios, que todos los santos, que todos los santos lean la epístola, que todos los santos la escuchen. Si no saben leer, alguien se parará en público y leerá. Le leía toda la epístola. No la comentaría a lo mejor como nosotros hoy, pero la leería. Y toda la iglesia, eran exhortados, eran consolados por la palabra de Dios. El Señor viene y ahí estarían todos contentos cuando leyeron. No sabemos cuánta congregación, cuántos hermanos serían hermanos en Cristo. Debemos dar gracias que podemos reunirnos, que podemos reunirnos. Me estoy entusiasmando mucho. Que podamos reunirnos ya de alguna manera así. Hay muchos hermanos y hermanas que esta pandemia le afectó muchísimo y entonces nos necesitamos unos a otros. Aunque no sepan ustedes o no sepamos, de repente uno se entera de algún hermano que ha pasado días difíciles o tiempos difíciles y verdad, y entonces uno dice, el problema es más grande de lo que yo pensaba. Las dificultades son mayores de las que yo pensaba a lo mejor. Y entonces, cuando nos enteramos de tantas cosas, ¿qué podemos hacer sino postrarnos delante de Dios y orar por nuestros hermanos? Y que la palabra de Dios llene nuestros corazones y nos anime a seguir adelante fieles, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Que llevemos vida santa porque Dios es santo y Él requiere y pide, exige que nosotros llevemos vida santa también. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por congregarnos otro domingo más. Oramos por los enfermos. Oramos por los que sufren, por los que lloran,
por los que necesitan consuelo, por aquello, oh nuestro Dios, que a lo mejor les aquejan otro tipo de problemas que tú conoces bien y sufren, tal vez en silencio. Delante de ti tú conoces nuestro Dios, lo que ellos necesitan, y nosotros rogamos que tu misericordia y tu gracia les sostenga a todos nuestros amados hermanos. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.